Hola, ¿cómo están? Yo soy Mami Rose y les doy la bienvenida a este nuevo video de mi canal. El día de hoy decidí basarme en un video que vi en el canal de Rosy Mike Michael, que era M&M's en mi maquillaje. Y entonces ya lo que hacía era sacar dulcecitos de la bolsa de M&M's, por lo que son de varios colores, y en base a los colores que salieran, con eso ella pues se maquillaba las distintas zonas del rostro. Quedó muy gracioso, entonces pues no sé si la conozcan o no, pero pues es divertido, entonces independientemente si les gusta el maquillaje o no, se los recomiendo. El día que yo fui a comprar los M&M's no había, no los vi. Bueno, después sí vi que sí habían, pero yo no los vi, entonces no habían. Y entonces vi que habían era Sparkies. Los Sparkies son unos dulces colombianos, la verdad no sé si se consigan en otras partes del mundo, pero en Colombia sí están como everywhere. Y entonces, pues como son económicos también, mucho más que los M&M's, decidí comprarlos porque igual me gustan más que los M&M's. Entonces mi versión es esa, usaré los dulcecitos de los Sparkies para que sean mi paleta de color del dibujo que voy a hacer. No siendo más la intro, los dejo con el proceso. Para este reto decidí hacer algo un poco diferente a lo que yo suelo dibujar, que son personas y ya, a veces haciendo posturas diferentes y eso, pero normalmente siempre me quedo en personas. Entonces me fui por el lado de las hadas, ya que me parece que tienen una estética muy interesante. Me parece que, o sea, como que el concept art que uno puede encontrar sobre las hadas es muy chévere, me parece interesante las hadas. Además de eso, también quise como tratar de meterle un poco el cyberpunk, que aunque no estoy tan familiarizada con eso, he visto concept art en Pinterest y eso, y me parecen muy interesantes también en cuanto al manejo del color. Entonces lo que hice fue seleccionar unas imágenes de referencia, que las busqué de ambas cosas, que me sirvieran tanto para la postura del personaje como para su vestimenta y los accesorios que iban a tener y que me iban a llevar a, pues, a caracterizarlo. Entonces ya cuando lo tuve elegido empecé a cuadrar en Krita el archivo, a hacer el boceto, con la estructura del cuerpo, que quedara lo mejor posible. Las piernas todavía me cuestan un poco, sorprendentemente, porque antes no me costaban tanto, pero supongo que por falta de práctica, pues perdí práctica, obviamente. Y entonces, pues ahí a ratos le batallé con algunas cosas, pero poco a poco le fui cuadrando para que quedara como algo que yo dijera, está muy interesante, esto es lo que me gusta y esto es con lo que quiero seguir adelante. Las imágenes que usé fueron más como, pues literal de referencia. O sea, yo sé que hay gente que las referencias las usa un poco en plan como copiar literal cosas, pero a mí nunca me ha gustado usar las referencias de esa manera. Yo siempre he usado como, no sé, por ejemplo, en el caso de los cuernos, me gustaba la estructura de los cuernos y me gustaba que tuviera esa bolita, me parecía interesante, pero no me gustaban los picos que tenía y me gusta más hacerle como esas espirales. En realidad me gusta hacerle como espirales a las cosas. Y entonces por eso le hice esos aritos, porque me parece que se ven más interesantes en los cuernos. Es algo que yo ya he hecho ya varias veces. Y así, entonces lo que hacía era cuadrar de cada referencia lo que más me interesara y meterle un poco de, pues, mental, pues, lo que ya he visto de otras cosas y las propias cosas que me interesan y lo cuadrando. Como pueden ver, ahí empecé como a dibujar encima con otro color. No estoy haciendo el line art propiamente, sino que estoy mejorando un poquito el boceto, porque el boceto con el color verdecito estaba como muy brusco, muy, no me acuerdo la palabra, pero sí, muy brusco, muy rústico. Y entonces ya con el color moradito, que se notaba pues más, empecé a hacerle detalles como ya la ropa que más o menos quería que quedara, y así pues que quedara mucho mejor el boceto, mucho más claro para cuando ya empezara a hacer el line art. Ahí ya están viendo los clips de los colores que saqué con los Sparkies. Eso lo hice cuando ya había terminado el boceto, pero pues igual ahí les muestro porque ya después ahorita empiezo de una con el color. Y sí, entonces lo que yo decidí en cuanto a la paleta cromática fue que pues sí iba a basarme en los colores que me habían salido, pero no los iba a dejar exactos, literal, los colores que me salieron, porque pues me parecía que
probablemente iba a quedar muy monótono y me iba a costar un poco más dejar como un equilibrio en el color, como que realmente fuera una pieza interesante a nivel cromático. Aunque hay gente que trabaja con muy pocos colores, no es mi caso. O sea, yo sí trabajo con poquitos colores, pero hay límites. Porque si solo tengo un tono de verde disponible, pues es un poco difícil generar profundidad. Y aparte, como se pudieron dar cuenta, me salieron Sparkies de muchos colores similares. Entonces lo que hice fue agarrar, pues sí, esos tonos, pero aprovechando que, o sea, simplemente era como, me salieron 3 veces el amarillo, entonces 3 tonos distintos de amarillo y así, que me sirvieran para que sí mantenerme en cierta paleta de color, pero sin limitarla tanto. Por más que sea un reto, pues igual quise no ponérmela tan complicada porque para mí es más como, o sea, yo lo quería tomar más como que sea una forma más agradable para mí de trabajar, o sea, como tal vez esa paleta de color yo no la hubiera elegido por mi cuenta y no en plan de, ay, es que esta paleta no me gusta porque está muy limitada y estresarme porque no me sale como quiero. Ya aquí empecé con el line art, como siempre, antes de hacer el color, porque así me parece que me ha funcionado mejor. Entonces me acostumbré a trabajar de esa manera. Todavía me cuesta un poco pensar como la estructura de la ropa, aunque sí le hago como, o sea, no la hago tan plana que se va así toda recta y eso. Todavía me falta mejorar un poco, necesito practicar ropa. Pero igual estoy bastante conforme con cómo me fue quedando la ropa, porque pues entiende que es cada cosa. Obviamente podría quedar mucho mejor, pero tampoco está como que, ay Dios mío, no dice, sabe qué es eso. El pantalón, no sé si lo notaron, pero no hice que fuera como que en ambos lados short, sino que tiene una bota larga y una bota estilo short, porque no sé, he visto varias decisiones así en las cosas que he visto del cyberpunk. Entonces me pareció que se vería mucho más interesante que tuviera como eso de que a un lado es short y bajaba la media de mallas y al otro lado sí era el pantalón completo. No sé, me parece que le da como un styling muy distinto al personaje que si fuera en ambos lados mallas o en ambos lados pantalón. Igual pues ya depende del gusto de cada cual, pero fue lo que a mí me pareció mejor. La parte que sí siento que me costó harto fue ahí en la nalga. Porque como que me quedaba muy recto, pero tampoco lo quise hacer muy redondo porque, no sé, se me hace que se veía raro porque parecía que no tuviera tela encima. Entonces por eso a la final lo dejé ahí un poco como más rígido, aunque igual sí se nota que necesito trabajar en hacer ropa. La parte del zapato también me pareció un poco complicada porque al ser un zapato con una suela tan gruesa, no estoy muy segura de cómo funciona el doblez del pie, porque pues al ser una suela tan gruesa pues no debería de doblarse mucho, pero al mismo tiempo ahí se ve un poquito gracioso porque es como que literal apoyo la puntica y entonces no se nota, o sea, el pie no se ve de la manera como yo tenía pensada en un comienzo, por la misma rigidez del zapato, pero no supe cómo solucionar eso. En ese sentido tendría como que hacer un ejercicio más profundo de observación e ir practicando más ese tipo de cosas para pues lograr que sí se vea que tenía el pie ligeramente doblado, porque pues cuando uno está apoyado en esa posición uno dobla el pie, o sea, los dedos son los que están apoyados, no solo las puntas de los dedos. Pero en el dibujo no se ve como debería de verse, entonces sí me toca mejorar eso también, pero es un proceso, al menos me quedó el tenis, güey.
Las alitas decidí manejarlas sencillas porque, pues, primero que todo no quería como meterle tanto detalle porque hashtag flojera me daba un poco de pereza, entonces fue como, no, no quiero ponerle tanto detalle a las alas y además porque mi idea en un comienzo era pues por lo mismo el cyberpunk como que tiene, o sea, como que quería que se vieran estilo neón. Al final no quedaron exactamente en neón porque no supe muy bien cómo resolverlo y no quise estresarme con eso, sino simplemente las dejé de manera que me parecieran bonitas, pero esa era la idea en un comienzo. Como ven, estoy manejando los colores bastante saturados. Eso es en parte también pues por lo mismo de la inspiración del cyberpunk, porque aunque sí se manejan como fondos oscuros y eso, al ser el cyber pues hay muchos tonos neones pues de las luces y de las cosas informáticas y eso, entonces es muy normal que hayan tonos bastante saturados en contraste con tonos que son más bien opacos. Entonces quise también manejar un poco eso en la paleta de color, ya que parte de la temática del dibujo era el cyberpunk. Siento que la ropa me quedó un poquito plana, aunque pues sí tiene como su intención de luces y sombras. Aún así, pues simplemente es cuestión de irle practicando. Entonces sí me toca practicar el coloreado y revisar cómo se suelen marcar los pliegues de la ropa para saber bien dónde debería poner las luces y las sombras. Otra cosa que traté de hacer aprovechando pues como el tipo de la gama cromática que me salió con los Sparkies es que las luces y las sombras las manejé un poquito basándome en la teoría de color de los complementarios. Como pueden ver, por ejemplo, el cabello es amarillo y las sombras las hice con el color morado, que es su complementario. O en el caso del pantalón, que el pantalón es verde y las sombras las hice con un tono rojizo, que es parte de sus complementarios. Y así, esas son pues decisiones que les puede servir como para crear una paleta de color más armónica. Yo normalmente no pienso mucho en eso, normalmente lo que hago es como los colores que me parezca que se vean bien y pues por lo general me funciona, pero eso es porque pues yo ya tengo como un sentido muy desarrollado de los colores que combinan bien juntos. Entonces como que no es algo que me cueste. En cambio, si a ustedes tal vez les cuesta eso de pensar como no, pero qué colores podría usar o no sé, no me convence ese fondo, qué color de fondo podría usar, pues herramientas como los colores, pues como trabajar las paletas de color por complementarios y cosas así, pueden ayudarles mucho a resolver ese tipo de cosas. Otra cosa que estoy haciendo como un poco diferente a la ilustración que pudieron ver en el video anterior es que las sombras las estoy manejando un poco más como en bloques de color y no que sean como difuminadas, que era algo que hice pues en el video que vieron la vez pasada. Eso es porque a mí me gusta mucho más ese resultado, es algo que suelo trabajar cuando uso programas vectoriales,
pero en programas de mapa de bits como este que es Krita o Photoshop o Procreate, ese tipo de cosas, no había encontrado la forma de darle ese tipo de efecto vector. Pero ya pues fui cacharreándole a los pinceles, estuve buscando y así encontré como esa forma que me gusta a mí más de hacer las sombritas, que sí hay como cierta gradación, pero es por bloques de color. Y ya, entonces pues eso me alegra, que siento que me quedó mucho mejor la sombra así que como las estuve haciendo durante un tiempo así tratando de difuminarlas. Aquí como ven ya estoy cuadrando el detalle de las alas. Las alas pues normalmente uno las ve que son translúcidas, entonces quise mantenerlas de esa manera, pero pues como se superponen, por eso estoy dándole como más opacidad en la parte del medio, pues para que se note que sí se superponen. Eso también uno tiene que pensar en ese tipo de cosas cuando está coloreando una ilustración, como que se vea bastante, pues relaciona a lo que uno vería en la realidad, que si hay dos objetos de color que son translúcidos y se superponen, pues va a quedar un tono más opaco. Ahí como pueden ver ya puse el color de fondo, que decía hacerlo como un poco más oscuro, en parte pues por eso mismo del cyberpunk y para que destacaran mucho más los colores y las alas especialmente, ya que eran de un color tan clarito. Ahí medio intenté hacerle lo del neón, pero realmente no quedó. Este ya sería el resultado final de la ilustración en la que los Sparkies deciden mi paleta de color. El único cambio que le hice ya después fue agrandarle un poquito el gris que tiene como en los pies, porque como lo había dejado al principio, se veía como que estaba flotando, o sea, se veía raro, se veía como que hace eso ahí si ni siquiera está apoyada, entonces simplemente lo amplié un poco para que quedara más mejor, para que quedara como tiene que quedar. Pues igual, aunque no diría yo que sea como el challenge y que me haga muy difícil el dibujar y eso, pues también los invito a que, pues si quieren, intenten también hacer eso, no necesariamente con Sparkies, porque no sé si tienen, o pues sí, con algún dulce colorido, hacer eso de hacer una ilustración y después con un paquetico de dulces coloridos que randommente les ayude a escoger una paleta de color. Y pues ya, no sé si alguno me quisiera compartir sus resultados, pues también sería chévere. Ya saben, ahí tienen arriba mis redes sociales. Los invito a que me sigan aquí en YouTube, le den like, comenten cualquier cosa, no sé si tienen alguna idea como me gustaría que hicieras este reto, que se lo vea a tal persona o esto se me ocurre, eso también es muy bienvenido. Y pues sí, que me sigan, que comenten, que activen las notificaciones y todas esas cosas. Espero que tengan una semana muy agradable. Adiósito.